irina jatzen da hemen, zakutan, eta zakutik ematen dugu makinian, eta gero iten da leheno bezala, iten zen bezala ogia, astetik orduan eman arte, atatu arte hemen inada dena. Hemengo ogi guziak denak eskuz pasatu batie. Ez da bat atatzen eskuakin ukitu gabe. Denak eskuz sinatie. Tradizion dugu, hau dugu etxeko ogia, gure bihotzeko ogia hobena urri dugu. Baina bertze ogiak guziak baute ben zerai, gustu difentak batero bertziak, baina denek baute be gauza. Boleria pixkat iten dugu, guetzako hemengo simplia itxean iten den boleri gauza simpliena, baina jendeak asko maite du. Oporak hartzen dugu martxuan aste bat, pausatu behar da pixkat, gero hartzen dugu bi aste udantzinan, eta gero neguan hartzen dugu berze bi aste. Eta astelenetan dugu pausa. Hemenge asterte goizetan irikitzen dugu igande ordu bat arte. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestra cita en Vitoria, aquí, cita en la calle San Prudencio número 26 en Camerino. Me encuentro con una persona que si es un gran desconocido o es conocido, nosotros vamos a intentar conocerlo un poco más, que ustedes también sepan quién es y bueno, saber cosas, como siempre intentamos, ¿no?, en nuestras entrevistas con nuestros invitados. Me encuentro con el subdelegado del Gobierno, Antón Sáez de Santa María. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a romper un poco el hielo. ¿Qué tal el veranito? ¿Cuál? Yo creo que estábamos antes haciendo una broma con que andaría por aquí alguien, ¿no?, investigando el tema del sol. Pero hemos dicho que vamos a intentar conocerte un poquito. Coméntame, ¿quién es realmente Antón? Eso es muy difícil de saber. Lo sabrán mis amigos y como tengo amigos de diferentes ámbitos, pues cada uno de ellos tendrá una imagen diferente. Yo en realidad yo tengo una imagen de mí bastante amable. Lo que pasa es que según me dicen creo que no. Creo que la imagen que doy hacia el exterior es bastante dura. Pero en realidad yo, no sé, tengo amigos, tengo familia, tengo aficiones, me gusta mucho el monte, voy al monte muy a menudo, me encanta la naturaleza. Yo creo que soy buena persona y bastante pacífico, pero no sé, tienen que decirlo los de fuera, porque yo creo que no me ven así. ¿Crees que normalmente la figura política siempre tiene tendencia a la gente a creer cosas diferentes? O sea, que uno tiene siempre que estar un poco diciendo que es un ser humano normal y corriente con gustos, afinidades, como todo el mundo. Uno siempre tiene tendencia, ¿no?, muy político. ¿Seguro qué tal? Hombre, lo que pasa es que socialmente las personas que están expuestos permanentemente a la revisión pública, la imagen no se la hacen ellos, la imagen se la hacen todos los que les rodean. Entonces, hablando con cada uno de esas personas o cada una de esas personas que tienen una opinión sobre ese político, sobre ese personaje público, cada uno tiene una opinión distinta en la medida en que le han visto hacer esto, a decir lo otro, o le han visto con unos o con otros, y le van acomodando según sus propios esquemas. Cada persona le acomoda a ese personaje público según sus propios esquemas. Entonces, para conocer a estas personas hay que hablar con bastante gente, con amigos, con enemigos, con familias,
no es fácil. Además, en el País Vasco, y quizá en toda España, pero en el País Vasco especialmente, existe la profesión de acomodador. El acomodador es la persona que acomoda al otro y dice, no, tú eres esto, tú eres lo otro. Y como tú eres esto, no te puedes dedicar al otro. Entonces, esa profesión de acomodador es una profesión muy extendida. O estás conmigo, o estás contra mí, o estás en la derecha, o estás en la izquierda. No puede ser un poco una mezcla de todo. Y en realidad, como yo pienso que las personas, vamos, estoy seguro de que las personas tenemos un poco de todo, pues los acomodadores lo que hacen es desfigurarnos, porque te sientan, te dicen tú aquí, tú allá, tú eres de esto, tú eres del otro. Y en realidad la realidad suele ser más compleja. Y una cosita más, bueno, varias cosas más que acabamos de arrancar la entrevista. ¿Cuál es la función de un subdelegado del gobierno? Un subdelegado del gobierno es un puesto fundamentalmente técnico, cosa que habrá personas que digan que no, que dirán que es un puesto fundamentalmente político, pero eso va en el cargo. Es un puesto fundamentalmente técnico que tiene como responsabilidad profesional coordinar la Administración General del Estado que está en la provincia, en cada provincia. Entonces, la coordinación de la Administración General del Estado puede parecer una cosa sencilla, pero en realidad en Álava hay más de 700 personas de la Administración General del Estado. Está la Seguridad Social, está la Tesorería General de la Seguridad Social, está el Instituto Nacional de la Seguridad Social, está el Servicio Público de Empleo Estatal, está Extranjería, está la Policía, está la Guardia Civil, están los servicios de Agricultura, los servicios de Industria, los servicios de Educación. Es decir, hay muchísimas cosas que todavía son competencia de la Administración General del Estado, por lo tanto hay mucho personal contratado, funcionario, haciendo esas labores, y el subdelegado es el coordinador, el que lleva adelante algunas políticas que el gobierno define como estratégicas, coordinando los diferentes ministerios. Bueno, es una labor muy técnica en realidad. Sí, además vamos con la siguiente, casi enlazamos con la siguiente pregunta, que es, entonces la relación con el gobierno central es muy directa siempre. Bueno, en el caso del País Vasco y en general en el caso de todas las comunidades autónomas, la relación más directamente con los ministerios la lleva el delegado del gobierno. Los subdelegados recibimos las instrucciones de lo que cada ministerio tiene que hacer, pues a través del Boletín Oficial del Estado, como casi todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la competencia de que esas instrucciones que se reciben se lleven a la práctica. Además, como en toda administración, pues cada ministerio tiene cierta tendencia centrífuga a ser pequeños reinos de taifas. En la Administración General del Estado eso se da menos porque hay una figura central muy fuerte que es el Gobierno Central de Madrid, pero sí hay cierta tendencia entre los empleados de ir cada uno hacia algún apartado. Mis antiguas compañeras del ayuntamiento. Está bien eso de no perder los contactos. Sí, vamos, por supuesto, yo sigo siendo funcionario del ayuntamiento. Para ser subdelegado hay que ser funcionario. Ajá. Entonces eso es importante porque los subdelegados tenemos un conocimiento de la administración pues por muchos años de trabajo. En mi caso ha sido en la administración local, en el Ayuntamiento de Vitoria fundamentalmente, y entonces tengo un conocimiento un poco distinto de la administración que es la Administración General del Estado. Pero en cuanto a la organización, a la jerarquía, a que las instrucciones vayan de arriba abajo, eso estoy muy acostumbrado. Y mi relación más que con los ministros o tal, pues son con directores generales, con subdirectores. Bueno, la relación general con el gobierno la lleva el delegado. Ajá. ¿Y cómo ves a Álava? ¿Cómo ves la provincia de Álava con relación a otros sitios? Pues la provincia de Álava tiene una gran virtud para mí, y es que como teniendo una tradición secular importante, se ha creado con personas llegadas en los últimos 40 años. Es decir, yo no sé cuál es el porcentaje, pero yo imagino que más de la población será venido a otros sitios. Entonces es una provincia que puede generar su propia tradición, que tiene una oportunidad magnífica de hacer una historia contemporánea, sin ser deudora del pasado, porque el pasado no es, o sea, la herencia del pasado la tiene relativamente poca gente, porque la mayoría, o una parte muy importante de la ciudadanía, ha venido de fuera. En consecuencia, me parece a mí que la provincia de Álava, teniendo algunas tradiciones, por ejemplo San Prudencio, o el mal tiempo en verano, pero tiene la oportunidad de generar nuevas tradiciones y ser una provincia, por lo tanto, mucho más dinámica, sin ninguna deuda con el pasado. A mí en ese sentido la provincia de Álava, yo soy de los llamados veteranos de toda la vida, de los VTVs, y soy alavés. Pero yo veo esa oportunidad, es decir, aquí las tradiciones pintan bastante poco, tenemos muy poco respeto hacia el pasado, aquí no hay estatuas a próceres antiguos, en definitiva no tenemos ataduras, no tenemos deudas con el pasado. Creo que es una provincia con una gran oportunidad de construir su futuro y construir su presente.
Y luego hay una cosa muy curiosa, porque es subdelegado del gobierno, ¿no? Pero hay gente, como por ejemplo, como contamos antes, como mi madre, que no entiende muy bien lo de subdelegado del gobierno, pero sí recuerda lo que es el gobernador civil. Comenta un poco esas diferencias, si es que las hubiese, entre lo que era antes el gobernador civil y el subdelegado, o la subdelegación. Sí, bueno, la diferencia es fundamental. El gobernador civil era una personalidad impuesta desde fuera por el gobierno para un control político de la provincia. El gobernador civil tenía responsabilidad en nombrar alcaldes, de hecho era el que nombraba a los alcaldes, era de alguna manera el jefe político de la provincia. El subdelegado del gobierno no tenemos nada que ver con esa figura, en absoluto. Primero porque los alcaldes y demás personas de gobierno dentro de la provincia son electos, son los ciudadanos los que los ponen y los que los quitan. Los subdelegados además somos cargos básicamente técnicos cuya función es coordinar una administración de las que inciden sobre el territorio, que es la Administración General del Estado, que es una de las 3 o 4 que en la provincia de Álava actúan. No tenemos ninguna responsabilidad política, no representamos políticamente al gobierno. Sí tenemos el control de la legalidad, por lo tanto ahí sí que hay una permanente confrontación con las personas, cargos públicos, que en el País Vasco no quieren cumplir la ley. El País Vasco es un territorio que cumple las leyes que le parecen bien y no cumple las leyes que no le gustan, pero desde el gobierno vasco hasta el último ayuntamiento de la última provincia, quiero decir. Realmente yo creo que es por incompetencia, por desconocimiento, es decir, desconocen la legislación y entonces hacen lo que les parece bien. Claro, ese hacer lo que les parece bien, no, intenta aplicar una especie de sentido común, que es lo que le parece bien a él o a ella. Pero claro, el sentido común es el menos común de los sentidos y de luego es el menos compartido. Porque lo que le parece estupendamente al alcalde de un pueblo le va a decir que todo es sentido común, esto cómo va a ser de otra manera. Bueno, pues no, ya que hay un pequeño detalle y es que hay una ley que establece cómo ha de ser eso. Esto es muy corriente y los ayuntamientos y las juntas administrativas y las cuadrillas pues se saltan tranquilamente la ley. Yo insisto que creo que es por incompetencia, por desconocerla. Entonces, contratan sin ningún rigor a personas, adjudican obras y servicios sin ningún rigor. No hablo de corrupción en absoluto, ¿eh? Yo creo que lo hacen con buena fe, ¿eh? O sea, eso que quede claro, yo no estoy hablando en absoluto de que eso tenga un beneficio personal para ellos, ni muchísimo menos. Simplemente es que no se han enterado. No se han enterado que su libertad, su autonomía, su hacer lo que les dé la gana tiene un límite, que es la ley. La ley es la garantía de que todos vean sus derechos respetados. Porque si yo interpreto la ley como a mí me da la gana, es posible que infrinja la ley en relación a otra persona. La ley realmente, para mí, yo soy profundamente demócrata y profundamente respetuoso con la ley, porque creo que la única garantía de que se respeten los derechos es que cumplamos la ley. Si no, interpretaremos la ley, cumpliremos lo que nos parezca bien y casi con total seguridad perjudicaremos a terceros. Fíjate, te estaba oyendo hablar y me estaba recordando que efectivamente muchas veces el sentido común no va de acorde con la ley, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Son dos cosas diferentes. ¿Crees que habría que cambiar o bastantes cosas, ¿no? Porque hay veces que lo justo o lo que a nosotros nos parece que sería justo o que moralmente no va con lo que está dictado por la ley, ¿no? Y ahí voy a empalmar luego con lo que es la otra pregunta, que vamos a hablar también de los desahucios, pero ¿crees que a veces no es real aquello de que la ley y la justicia son dos cosas diferentes? O a veces no van de la mano, ¿eh? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no, y precisamente esa es la dificultad para elaborar las leyes. Las leyes tienen que proceder de un consenso y tienen que proceder de un acuerdo entre los agentes encargados de su redacción. Por supuesto, los políticos tienen una enorme responsabilidad porque finalmente son los que la van a aprobar. Pero tienen que ir creando esa ley, creando la voluntad, creando el contenido de esa ley en relación con todos los agentes implicados. Cada agente implicado, cada persona implicada, cada grupo de interés implicado en cualquier legislación probablemente tiene intereses contrapuestos. Y lo que a mí me parece justo desde un punto de vista, por ejemplo, social, a lo mejor a otra persona le parece profundamente injusto porque considera que estamos vulnerando sus derechos. Desde un punto de vista económico, es posible que un liberal a ultranza, un liberal que dijera que han de ser las reglas del mercado las que definan las relaciones entre las personas, probablemente le parecerá fatal que haya una intervención pública de cualquier tipo.
Y sin embargo, el punto de la ley, el punto de encuentro ha de ser la ley. Porque si la ley no respeta los derechos de las minorías, o por lo menos no los tiene en cuenta, si la ley responde solamente a intereses privativos de algún sector, si la ley no intenta encontrar ese punto en el que los perjudicados sean los menos posibles, nos encontramos con una ley verdaderamente injusta, pero injusta porque probablemente beneficia a unos en relación a otros. El esfuerzo del legislador es encontrar una ley que sea justa y que perjudique por igual a todos, porque beneficiar a una parte generalmente va a generar el perjuicio para otra. Entonces, si las leyes se analizan con generosidad, es decir, intentando entender la posición del otro también, con cierta empatía social, si quieres, pues probablemente encontraremos que las leyes nos pueden parecer absurdas en algún momento desde nuestro personalísimo punto de vista. Pero probablemente si hacemos un esfuerzo de salir de nosotros y de comprender el punto de vista del otro, diremos, bueno, pues es que a lo mejor mi punto de vista miraba solamente mi interés. Entonces las leyes, yo no entro si son justas o injustas, la verdad, porque yo como funcionario lo que tengo que hacer es acatarlas y hacerlas cumplir y cumplirlas yo mismo. Pero sí creo que desde un punto de vista generoso, de intentar ver el interés del otro también, hay menos leyes injustas de las que creemos. Las leyes, cuando se te cae encima la ley, te sacuden la cabeza la ley y dices, menuda ley injusta. Pero realmente creo que hacer es el esfuerzo de generosidad de comprender que las leyes intentan articular la convivencia entre sectores con intereses contrapuestos. Y articular la convivencia, precisamente por eso yo digo que la ley es la garantía de la convivencia. Porque articular la convivencia es verdad que alguien tendrá que ceder también, el otro también tendrá que ceder, y con esas cesiones, esperemos que pequeñas de todos, se ha de constituir una ley, como decía yo, que quizás sea vista por todos como ajena a ellos, pero que al final no perjudique gravemente a nadie en beneficio de otro, sino que más o menos todos hayan tenido que dejar pelillos en la gatera. Antón ha dicho que él como funcionario debe de acatar la ley. Nosotros siempre desde Euskotebo decimos que cualquier ciudadano debe acatar la ley. Si uno considera que una ley no es justa, lo que hay que hacer es pelear para cambiar la ley, pero nunca saltársela, porque entonces vamos muy mal. Desahucios. ¿Qué opinas, Antón, de desahucios? Pero me gustaría que me dieras una opinión, si puede ser tuya. Olvídate un poquito de como ciudadano. Bueno, los desahucios son un drama, absolutamente, son un drama desgarrador. Desde un punto de vista social, humano, personal, te puedo decir eso. O sea, yo no concibo cómo puede ser el que alguien viva en su casa y de repente un buen día dicen que tenga que marchar. O sea, no lo concibo, no me entra en la cabeza. Me parece una cosa de una brutalidad impresionante. Por eso yo creo que los desahucios, ya desde un punto de vista más sensato, han de ser analizados caso a caso. Yo no creo ni que todos los desahucios sean injustos, ni creo que todos los desahucios sean justos en el sentido de que esto responde a la normativa estrictamente. No, yo creo que los desahucios, como cualquier drama social, porque yo creo, insisto en que es un verdadero drama social, ha de ser analizado individualmente, uno detrás de otro. Y yo creo que los desahucios, pues en circunstancias en que se acumulan los desahucios, porque se acumulan los impagos, porque se acumula el desempleo, etcétera, pues ha de ser trabajado con mucho cuidado. ¿Crees que debería, bueno, en realidad sí que hay ya otro tipo de moroso, porque antes quizás podríamos hablar de morosidad del que no quiere pagar, pero ahora podríamos hablar de morosidad del que no puede pagar, lo que estás diciendo un poco, ¿no? ¿Crees que debería, de alguna manera, en ese sentido, hablando de ley, mirar un poco que esa morosidad no es que uno no se la quiera, sino que es que no puede? Bueno, yo creo que las administraciones han puesto bastantes medidas para ello. O sea, casi todas las administraciones públicas, y desde luego las que yo conozco, ofrecen posibilidad de tener viviendas sociales, viviendas de protección oficial, que son relativamente asequibles. A mí el gran drama de los desahucios me parece que es de aquellas personas que sin haber tenido ningún compromiso, ni haber adquirido ningún compromiso personal, ni ningún beneficio personal, y estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en personas mayores, en abuelos que han avalado créditos de hijos e incluso de nietos, y que de repente por ese aval se ven puestos en la calle. A mí eso es lo que me parece profundamente injusto.
Porque el otro, el que se ha lanzado a una aventura, pues ha tenido que medir sus fuerzas. Que en un momento dado se pudo pensar que todo era jauja y que la construcción nunca iba a parar y que todo el mundo iba a poder sacar 3.000, 4.000 euros limpios al mes, en fin, en el encofrado, por supuesto trabajando 20 horas, claro, con trabajo de estajo. Y cuando todo eso quebró, se cerró, y todas esas personas que se habían hecho su composición de lugar pensando esto va a durar para siempre y yo voy a tener dinero suficiente para responder al crédito, creo que eso es distinto al que sin comerlo ni beberlo, por haber avalado a un familiar, ¿cómo no va a avalar un padre a sus hijos, una madre a sus hijos? Es que otra manera sería una sociedad de animales contra animales, pues de repente se encuentra en una situación totalmente imprevista, inconcebible, y con la cual además no saben defenderse, porque en su vida han sido muy trabajadores, han conseguido un cierto ahorro, han conseguido comprar un piso, y de repente se encuentran desahuciados. Para mí ese es el gran problema es ese, porque el otro, el que se ha metido en una aventura, el que se ha metido en un crédito pensando que podría pagarlo y no puede de repente, pues hombre, tiene también su parte de responsabilidad. El que se ha metido más allá, y yo recuerdo las épocas de las vacas gordas de hace 5 años, en que la primera comunión de los niños se hacía a crédito, las vacaciones anuales se hacían a crédito, todo se hacía a crédito, y claro, cuando de repente esos créditos no se pueden pagar, pues el problema se ha echado encima de esas familias como una auténtica losa inmanejable. Pero bueno, ahí entra un poco hasta dónde te has arriesgado, si te has arriesgado más o menos de lo que tú mismo podías y sabías que podías. Para mí el drama no es ese, el drama se sitúa en los que se han visto involucrados sin comerlo ni beberlo. Me ha surgido un montón de preguntas. Yo quería comentarte, también de alguna manera los bancos son parte de la responsabilidad, porque la ley decía que no te podían dar X dinero, pero te lo daban, ¿vale? Y ellos también tenían que investigar absolutamente, ellos también sabían que se estaba acercando o que posiblemente podríamos estar llegando a una crisis. En cambio seguían dando a diestro y siniestro, préstamos. No solamente eso, sino que incluso tú pedías un préstamo y te decían, bueno, pues pide un poco más y terminas de pagar el coche, o te amueblas la casa, o te la pintas. Y ellos te daban el 100% de una vivienda cuando sabían que no. Luego, ellos te valoraban una vivienda que luego a la alza tenía un precio y a la baja otra. Todo esto te lo lanzo. Y una de las cosas que a mí me parecen profundamente injustas es que si yo me compro una casa, me han dado un dinero por esa casa, tengo a mis padres de avales, se quedan con mi casa las de mis padres, mi piso de repente vale 2. O sea, eso es lo que se debería de cambiar en la ley, porque en este país, y vamos a esto, ¿crees que se está gobernando solo y exclusivamente para los bancos, que son los grandes beneficiarios en estos momentos? Son unas grandes inmobiliarias. No, bueno, yo creo que son cosas distintas, Por un lado, la responsabilidad de los bancos en la concesión alegre de los créditos, yo lo mismo que he dicho, que el que se fue más allá solicitando créditos de su propia capacidad, tiene una parte de responsabilidad, pero el banco también estaba buscando un negocio. Si el negocio le ha ido mal al banco, que el banco apechugue. Lo que no puede ser es que el banco quiera que todo sea beneficio y que toda la parte del negocio fallido, porque hemos de hablar así, es decir, una hipoteca a alguien que se comprometió es un negocio, el banco pretendió hacer un negocio. La persona también tenía un interés, recibía una cantidad de dinero que no podría disponer de ella si no fuera de esa manera y se comprometía a realizar unos pagos, a devolverla en X años. Ese negocio ha fallado, porque además estaba amparado por un bien inmueble cuyo valor ha perdido dinero. Las dos partes que han concertado ese negocio, las dos partes deberían tener su parte de pérdida. Si el negocio ha salido mal, es decir, si tú te metes con una compañera tuya a montar una productora de televisión y las dos ponéis, yo que sé, 50.000 euros y el asunto va mal, no decir ella, no, a mí me das tus 50.000 y los míos, y tú apechugas con las deudas. No, eso no es así, eso no debería ser así. Perdona una cosa, y además sigues siendo deudor de por vida, te han quitado todo y además sigues debiendo. Sí, eso yo con carácter general considero que un negocio fallido, las deudas del negocio deben ser compartidas por las dos partes. Dicho eso, entramos ya en la casuística concreta de la persona que le han dado un crédito muy superior a la capacidad de pago que tenía, que un crédito hipotecario se haya empleado además para comprar un coche y además para amueblar la vivienda y además para amueblar la cocina y para mejorar los cuartos de baño.
Con lo cual un crédito que normalmente debería estar en el entorno del 80%, 75% como mucho, y que requeriría un ahorro previo por parte de la persona que se mete en esa aventura, pues no era así. La verdad es que los bancos ahí fueron muy con partners, con socios de negocio que no podían responder. O sea, yo creo que ahí la responsabilidad de los bancos es clarísima y no pueden pretender llevarse el jamón y que la otra persona se quede con el hueso y además pague la factura, ¿no? Pero eso en realidad tiene poco que ver con lo que estábamos diciendo, o lo que tú me estabas preguntando, que es otro aspecto de la cuestión. Es decir, ¿son los bancos los beneficiarios de la crisis? ¿Son los bancos los únicos para los que están gobernando? Por eso te he dicho que tu pregunta tenía dos partes. Sí. Una parte, evidentemente, un negocio hipotecario en que dos partes conciertan unas condiciones y eso falla, no tiene por qué ser uno el que pague todo. Eso es una opinión personal. No sé lo que dice la ley al respecto, pero es una opinión personal. Pero lo otro es si los bancos son los grandes beneficiarios de la crisis. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que no estoy de acuerdo en absoluto. Y creo que el que dice eso simplifica la realidad. He de recordar, aunque hay gente que a veces lo olvida, que vivimos en un sistema capitalista, en un sistema de mercado, en un sistema en el que la esencia del mecanismo, el que engrasa el mecanismo, es el dinero. Y esto es una realidad que podremos negarla, pero es la que es. Si los bancos en España hubieran quebrado, las cajas de ahorros hubieran quebrado, Caja Madrid y Bankia hubiera quebrado. Caja Madrid tenía 10 millones de clientes. Si Caja Madrid quiebra, se declara en suspensión de pagos o se declara en concurrencia de acreedores y deja de pagar a sus 10 millones de clientes, el perjuicio que habría en este momento no sería como el más o menos controlado que yo creo que hay. No, es que habría decenas de millones de personas arruinadas. Estaríamos hablando un poco de Argentina, el corralito. Bueno, o mucho peor que el corralito. Es decir, el corralito es que tu cantidad que tú tienes ahí te la cierran y te dicen no la puedes tocar. De lo que yo estoy hablando es una quiebra. Una quiebra en que te dicen el dinero que tú tienes aquí ha desaparecido. No es un corralito que lo tienes guardado y no puedes sacar, no, es que no tienes nada. Sí, bueno, es un poco lo que es pasado en Argentina, no tenía nada. Además, hoy compraba la carne a X y dentro de media hora, entre ese punto y lo que tú estás comentando, no hay un punto medio. Pero claro, del corralito, vamos a suponer, hipotético de Argentina, aquello que ocurrió, ahora quedarte sin nada y además te han quitado. Yo es que si compro un coche, no lo puedo pagar, se quedan con mi coche y yo ya no debo de nada. O por ejemplo buscar, creo que es en Italia, una solución a que, bueno sigues pagando. Tienes que leer la letra pequeña, ¿eh? Quiere decir que los créditos, tanto los hipotecarios como los del consumo y demás, tienen una letra pequeña que a veces es microscópica, que yo no puedo pagar el coche, devuelvo el coche y tal, y a lo mejor te encuentras que no. A lo mejor te encuentras que ese coche tiene una depreciación que está recogida en el contrato de crédito que tú firmaste, y como se ha depreciado y tú devuelves el coche a los 2 años y dices yo no quiero este coche, te encuentras que tienes que seguir pagando el crédito. Es decir, que la letra pequeña es fundamental en esto y en casi todo. Los grandes titulares, las grandes cosas, eso, bueno, yo creo que ya tenemos todo, bueno, yo sí, pero a lo mejor hay gente que no tiene suficiente edad, pero entonces les doy el consejo que se lean más, que se lean todo, que se lean de verdad todo. Que lo que no puede ser es que uno se meta en unas preferentes dejando todo el dinero que ha conseguido ahorrar en su vida y luego se quede sin nada, porque las preferentes no eran preferentes de nada. Quiero decir, si tú compras algo que se llama preferente, puedes pensar que tendrá alguna preferencia respecto a otros deudores, quizá. Como esto es preferente, me pagarán a mí antes que a otro. No. Ni eran preferentes, ni compartían el valor del banco, ni se negociaban en la bolsa. Las preferentes deslumbraban porque llegaban a dar el 8%. Entonces, en ese deslumbramiento, ¿quién no se mete a un 8% cuando lo que más estaba dando entonces? Y daban bastante, daba un 2, un 3. Hoy dan el 0,1, ¿no? O yo qué sé, pero entonces daban un 3. Y de repente te ofrecen un 8. Joder, ¿quién no se mete? Y encima se llama preferente. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. Lo que tú has comentado. Sí, pero tú has comentado, cuando dos hacen un negocio, no es justo que solamente uno pague. En este caso, toda esta gente de las preferentes pagaron. Las preferentes eran muy claritas. Las preferentes eran muy claras para que conseguir entenderlas. Las preferentes eran negocios, era un mercado secundario que solamente te podías desprender de ellas si otro las compraba, un tercero. No era un negocio individual entre el banco y tú. Esa era la suscripción, digamos. Pero tú tenías que encontrar un tercero de comprar lo tuyo para tú recuperar.
Eso es algo que en un objeto, en un negocio jurídico que se llama preferente, sentido, si es preferente es que si yo me quiero desprender de esto, tendré preferencia pues sobre otros acreedores o sobre... No, resulta que no eran preferentes, que además no se negociaban en bolsa y que además no participaban del banco, con lo cual tú no puedes decir, no, pues ahora me quedo pues como si tuvieras unas acciones, ¿no? Pues a lo mejor me toca en la disolución de este banco, me tocan las sillas. No, las preferentes no tenían participación en el inmovilizado del banco, con lo cual era un producto que ni era preferente, ni lo único que tenía, y es lo que deslumbraba yo creo, era rentabilidad. Tú tenías eso escondido, guardado, cerrado, de por vida y de tus herederos, porque era hasta que no encontraras un tercero que entrara y comprara eso, tú te quedabas con aquello. Pero mientras tanto el banco trabajaba con ese dinero. Pero déjame que te diga una cosa, hablando de la letra pequeña. Yo tengo un amigo que es un buenísimo abogado y estuvo trabajando para el gobierno vasco y ha ganado pleitos contra un banco muy famoso precisamente por lo de la letra pequeña. Y es porque la letra pequeña, contra el banco, porque también la hacen, no me acuerdo, tiene un nombre muy raro esa cláusula, y como no lo hicieron, y como no lo suelen hacer normalmente, que todos son ventajas, si no tal, ya vienes, habla y tal, pero al final siempre son los acuerdos a favor, lo que tú comentabas del banco. Entonces, a veces también el notario y el banco tienen la obligación de explicarte claramente que no lo hacen, ¿eh? Tienen la obligación. Por eso la discusión jurídica y la discusión que se plantea en los tribunales es si esa letra pequeña se puso suficientemente en conocimiento del interesado. Y gana el pleito aquel que consigue demostrar que efectivamente o puso toda esa información a disposición del interesado y que el interesado además sabía de qué iba el asunto y el interesado tenía conocimiento suficiente. Claro, estamos viendo que las sentencias a favor de los interesados fundamentalmente son a personas mayores que de alguna manera da la impresión de que fueron engañadas y que las sentencias de una manera o de otra recogen, hombre, no con esta terminología, pero no fueron suficientemente informadas, pero hay muchas personas que entraron en preferentes con plena conciencia del riesgo. Nada, vamos, o para que están metidos en el carro de reclamar preferentes, ¿no? Pero hay muchos preferentistas, están los que realmente no sabían en dónde se metían y de alguna manera fueron engañados, hasta el punto que hay unas sentencias, que creo que es en Zaragoza, en donde se le quitó la razón al banco y en otras se le ha dado la razón al banco, porque quien vendió esos preferentes a sus padres fue una empleada del banco. Entonces no se podía pensar que la empleada... Claro, por eso te digo, claro que hay sentencias, pero es que la letra pequeña está viendo ahora. Está viendo sentencias que dicen al preferentista, le dan la razón porque no fue informado suficientemente. Bueno, hay casuística para todo. Yo tengo un conocimiento, a mí me viene gente a hablar de estos temas y ha habido personas que incluso les compraron preferentes porque habían dado una orden genérica de comprar lo que sea un buen negocio y que tenga muy rentable y tal, y los propios del banco no sabían exactamente qué había tras la preferente, y le compraron preferentes a su nombre sin que tuviera ni tan siquiera conocimiento de lo que era, pero sin embargo también estaba el que, en fin, turística, la letra pequeña, el interés individual, tiene muchísimo que decir. Y por eso yo te decía antes que las leyes con carácter general, se perjudica, se beneficia a los bancos. Bueno, pues, sí, se beneficia a los bancos. Yo más bien digo que es que si los bancos españoles hubieran quebrado, los afectados, voluntarios o involuntarios, habrían sido muchísimos más. Y de alguna manera la problemática está acotada. ¿Cómo se resolverá? Pues no lo sé. Hubo bancos que vendieron bonos tipo preferente o tal del capital. Ha habido otros que en el camino han quebrado. Las cajas gallegas que vendían preferentes, pues esas parece ser que no pueden pagar. Bankia transformó las preferentes en acciones y a lo mejor a través de ahí hay una solución. Los problemas son muy complejos, los problemas económicos, pero yo no creo que con carácter general la ley proteja siempre al poderoso, no. Yo creo que precisamente por estos casos de sentencias a favor del que no había sido informado, se está demostrando que la ley prevé esas condiciones. La justicia no va a decidir del deslumbramiento. El deslumbramiento del 8% llevó a personas de natural sensatas a lanzarse a preferentes. Permíteme una cosa porque se me ha acabado mi tiempo y ahora viene aquí Urtzi. Bueno, yo seguiré incluyendo todo lo que tú has dicho, letra pequeña más, pero información, que también tienen que darla de viva voz. Bueno, yo... se acaba mi tiempo, nos vamos con nuestro compañero que está en la calle Ramiro de Maeztu, en Ecobaster, Fernando, y nos va a hablar de lo que es la alimentación sana. Así que adelante, Fernando.
Hola, buenas tardes. Aunque está aquí mi compañero Chemi colocando sus productos, bueno, pues el otro día nos quedó un par de cosillas que no, porque esto es un mundo, lo que es el tema vegano es un mundo, y nos quedó unos cuantos productos sin verlo. Entonces, como queremos que lo veáis, pues vamos a seguir un poquito con Chemi. Chemi, enséñanos algún producto más que nos quedó la otra semana sin verlo. Sí, bueno, uno de los productos que quizás más impacta, porque es lo que menos habitual, es esta gama de productos de la Casa Divina Teresa, que lo hacen todo vegano. Es un producto además válido para veganos y válido para gente con intolerancia alimenticia, porque no tiene huevos, no tiene leche, no tiene... bueno, pues... Vale. Pero tienen cosas que otros productos tienen, sí, que no pueden comer una persona normal. Eso es, sí. Y bueno, este producto es bastante especial porque simula lo que sería un filete, una pieza de un filete de merluza, por ejemplo, y se puede hacer incluso con salsa verde, o entonces no es la típica hamburguesa que vuelta y vuelta en la sartén, se puede cocinar con una cebolla pochada, con unas patatas, entonces es un producto... O sea, que me estoy dando cuenta, por lo que parece ser, que siempre tenemos productos para todas las cosas. O sea, si yo como una hamburguesa, tengo un producto que es parecido a la hamburguesa del tema vegano. Yo como un pescado, en este caso lo que nos han enseñado, tengo una cosa que es parecido para el tema ese de un pescado. ¿Alguna cosa más, Chemi? Sí, bueno, otro de los productos que tenemos que son bastante peculiares son queso, eso parece quesos. Sí, son quesos que no vienen de leche animal. Son quesos, este en concreto, de Divina Teresa también, está hecho con aceites, la base es aceite. Son lo que serían pues, tronchetes o tranchetes, que vienen en láminas. Sí, el tipo de tranchete que metemos en el sándwich. Eso es, se puede hacer un sándwich, se puede meter en una hamburguesa, o sea, bueno, se puede comer incluso crudo. Lo que pasa es que en crudo pues viene en formato taco, que es mucho más cómodo. Y luego estos quesos, que son unos quesos suizos, la diferencia está en que aquí procede de leche de soja, pero leche de soja fermentada. Es una gente que ha conseguido sacar un producto a partir de ahí. Simulan bastante la gama de quesos que se puede encontrar de leches animales. Es un queso bastante especial y bueno, es un queso que perfectamente es para comer en frío y con un vino, vamos. Sí, lo típico ahí cuando estás con el vinito, sí, el quesito. Sí, ahí. En casa como tentempié, como entremés para sacar a los invitados, perfectamente, vamos, es un producto... Una preguntilla, Chemi, ¿qué diferencia, si yo, por ejemplo, como este producto al cabo diariamente, las diferencias lo veo yo en mi salud, así? A un producto normal que no sea, que tenga una cosa animal, un cerdo o algo de cerdo, lo que sea. Sí, sobre todo lo notan más la gente que tiene intolerancias y que no sabe, ¿no? Hay muchas veces que igual estás acostumbrado a tomar café con leche y el café con leche nunca te sienta bien, ¿no? Toleras igual peor la leche, lo que sea. Dejas de tomar leche y en 3 días te sientes mucho mejor. Con estos productos igual. Si eres intolerante a la proteína animal pero no lo sabes y dejas de tomar productos animales y tomas esto... Te encontrarías bien. Mejor, sí, pero vamos, en muy poco tiempo además. Vale, otra cosilla, otra preguntilla. Por ejemplo, y para que la gente también lo sepa, dinero. ¿Hay mucha diferencia un producto de estos a un producto? O sea, yo, por ejemplo, me cojo un tranchete. Hemos hablado de tranchete. El típico tranchete que lleva leche animal, etcétera. Y este que no lleva. ¿Qué diferencia de precio hay? ¿Hay mucha diferencia? Hombre, sí que son igual un poquito más caros, pero vamos, no es una diferencia como para decir no lo puedo tener en casa, se me dispara y es descabellado. No, son productos yo creo que bastante asequibles. Y eso es lo que procuramos también, o sea, tener productos que se puedan tener en casa y se puedan consumir de manera habitual y, bueno, meterse en ese tipo de alimentación. Vale, pues acordaros, aquí estamos en la calle Ramiro Maestre número 1 con Chemi, en la calle, he dicho, Ramiro Maestre número 1, la tienda de Ecobuster, y nada, y toda esa gente vegana que quiera consumir, vegana, me he confundido, que yo lo veo con lo de vegana, digo lo de vago, no, vegana. Toda la gente está vegana que quiere consumir producto aquí en la calle Ramiro Maestre 1, y bueno, la gente que quiera probar también eso. Porque puede ser para todo tipo de gente, hemos dicho. Sí, se puede consumir perfectamente en cualquier casa. Pues nada, nos despedimos otra vez, acordaros, Ecobuster, Ramiro Maestre número 1. Chemi, buenas tardes y nos volvemos a ver la siguiente vez, ¿vale? Buenas tardes, Fernando, gracias. Adelante, Fernando. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando, a todos ustedes. Muy buenas tardes. Me incorporo aquí está con el subdelegado Santa María. Te iba a decir Santa Marina, no Santa María. No. Vamos a dejar un poco el tema de los desahucios. Vamos a hablar con Antón
porque durante el mandato de Alfonso Alonso como alcalde de Vitoria fue director de urbanismo. Tras la llegada de Javier Maroto fue nombrado director de Seguridad Ciudadana, departamento que incluye la Policía Municipal y los bomberos. ¿Cómo es el trabajo de coordinar a la Policía Municipal y a los bomberos? Tanto Policía Municipal como bomberos intervienen siempre en casos de mayor emergencia, como pueden ser los bomberos, en otros casos de menos emergencia, quizá, o de menos urgencia, pero siempre conflictivas. Entonces, al final hay muchos elementos comunes entre la gestión de la Policía Municipal y la gestión de los bomberos, porque ambos son personas, seres humanos, que tienen que hacer cosas que tú no puedes hacer por tus propias manos, porque las situaciones de emergencia tienen que ser tratadas por verdaderos profesionales. Entonces, esa formación del agente de policía o del bombero como profesional requiere una capacitación, incluso las que no son de urgencia, pues entonces requieren mano izquierda, requieren pactos, requieren acuerdos entre la gente que está peleándose. Siempre son situaciones conflictivas, siempre son situaciones que no son fáciles. La preparación es fundamental. Y yo siempre he pensado, desde los años 80, en que yo me incorporé a Protección Ciudadana, creo que fue en el año 85, porque esta segunda vuelta con Javier Maroto fue ya después de haber estado allí muchos años. Para mí la base de una buena policía y de un buen bombero que, insisto, actúan en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, de formación muy seria, para que lo hayan incluido como formación humana propia. Y su manera de actuar sea siempre pacificadora, sea siempre enérgica, sea siempre muy rápida, sea siempre muy eficaz. Entonces, para mí la formación es la clave de ambos cuerpos. Por lo tanto, la gestión de un buen coordinador de esta, aparte de coordinar emergencias y demás, que eso está muy trabajado y hay mucho protocolo de intervención, es las relaciones humanas dentro de los organismos, dentro de los cuerpos, la formación, etcétera. ¿Cuánto dinero invierte el gobierno central, el gobierno español, en Álava? Además de invertir, hay que considerar que los recursos del gobierno central también se gastan, y voy a explicarlo por qué. La inversión es en aquello que queda, y la inversión del gobierno central, en este momento las dos grandes inversiones en Álava del gobierno central, las dos grandes, porque hay alguna más, son los regadíos, y es el del orden de los 60 millones anuales, entre una cosa y otra. Más o menos un año con otro viene a ser esa cantidad. Pero además de esto, que son inversiones porque quedan en el territorio, está el gasto. El gobierno central paga todas las pensiones, paga todo el desempleo, que son cantidades enormes de dinero que han sido, en el caso de Álava, recaudadas básicamente dentro de la propia Álava, porque más o menos aquí hay un equilibrio, pero en otras provincias se recauda mucho menos de lo que la caja única de la seguridad, la importancia de la caja única y la importancia de la compensación interterritorial. Provincias ricas o territorios ricos, comunidades autónomas ricas que tienen industria, que tienen relativamente poca población, generan muchos más recursos o tendrían más recursos para repartir per cápita que las provincias más pequeñas con menos personas. Pero en general la provincia de Álava, tanto la inversión que se está haciendo como el gasto que se está haciendo, yo creo que es bastante bueno. Quiere decir que está equilibrado con la recaudación que hay en la provincia, los impuestos que se pagan aquí directamente. Ahora mismo el tren de alta velocidad se sigue construyendo, aunque en algunas zonas del País Vasco se haya ralentizado, siguen con los túneles que están conectando Álava con Guipúzcoa. Los regadíos siguen en construcción, se acaba de adjudicar ahora, o está en proceso de adjudicación, tenemos adjudicación, no se ha adjudicado el equipamiento informático de la central que va a regular todo el regadío norieste, que es equipamiento informático dentro de lo que es el control de agua, el agua en alta presión, en baja presión, lo que va a poder consumir cada agricultor, y son inversiones que apenas llevan una inversión muy fuerte y apenas se conoce por parte de la ciudadanía. Una inversión que hubo hace un par de años que fue muy interesante fue la señalización del camino del pastoreo. Hay un camino muy grande que recorre casi todo el norte de España, señalizado, balizado, con puntos informativos, que es uniendo las antiguas sendas que recorrían los pastores y demás. Esa senda del pastoreo, solamente en la provincia de Álava se invirtió en ella, en los postes señalizadores, en la información sobre ella, en los folletos, más de 1 millón de euros. Es decir, que son cantidades importantes que hay que recordar. Lo otro, lo de las pensiones, por supuesto los sueldos, la Administración General del Estado, etcétera, eso es gasto, pero es dinero que revierte en la provincia. Y en ese sentido, yo creo que es recursos que debemos contar también. Has hablado del tren de alta velocidad, pero quizá lo que mayor polémica ha ocasionado del aeropuerto de Foronda. ¿Eso cómo está el tema del aeropuerto de Foronda?
Bueno, el puerto de Foronda es propiedad de AENA, que es una empresa pública, es una empresa que, o sea, que toma decisiones empresariales, siendo difícil tomar decisiones políticas sobre ello. El aeropuerto de Foronda estaba diseñado, estaba construido y estaba equipado para funcionar 24 horas. Lo que pasa es que eso no era así. Eso no era así prácticamente desde el principio. Funcionaba pues fundamentalmente de noche y fundamentalmente de carga. A pesar de lo cual seguía siendo, estaba abierto 24 horas. Yo creo que el aeropuerto de Foronda, desde mi punto de vista como subdelegado y como persona humana, era un aeropuerto magnífico, utilísimo para la carga, que puede, y además está enclavado, o sea, que puede manejar aviones muy grandes y que además está enclavado en el centro de un territorio industrial que tiene que dar salida muy rápido a los productos de Talgo, a los productos de Gamesa, a los productos que se fabrican y se trabajan en la provincia de Álava. Entonces, el tener un gran aeropuerto de carga es fundamental. ¿24 horas tendrían sentido para carga? Pues yo creo que no, hoy por hoy, en la dimensión que tenemos. Yo creo que las 24 horas no tienen sentido hoy por hoy. Otra cosa es que identifiquemos 24 horas con pasaje. Y no es así. O sea, el pasaje también puede, las horas que está abierto en la actualidad, de 8 de la noche a 8 de la mañana, pues de 8 aviones que salgan a las 8, aviones que salgan a las 10 de la noche con pasaje, pues son correntísimos, ¿no? Entonces, creo que para ser un buen aeropuerto de carga, debería tener abierto el punto de inspección fronteriza, que es donde yo creo que si yo fuera un político alavés, dedicado a la política alavesa, me centraría mucho. Porque el punto de inspección fronteriza, el puesto de inspección fronteriza, es un puesto que permite, en esas horas en que está abierto el aeropuerto y sin que tenga nada que ver con las horas que llegan los productos, producto animal vivo, producto vegetal. Entonces, ese puesto de inspección fronteriza me parece muy importante para un buen aeropuerto de carga, para un aeropuerto de carga completo. Es que de los 3 aeropuertos que hay en la comunidad, si no me equivoco, el único que está abierto de noche es el de Foronda. Pues la verdad es que lo desconozco. Desde luego el de Foronda está abierto de noche. Yo creo que tanto Vizcaya, Loiu como Hondarribia no están abiertos. Cierran a la noche, sí. Cierran a la noche, sí. Bueno, no tengo... En fin, efectivamente, cierran a la noche. No se puede tener una plantilla de y trabajar 12, empresarial, que aplicó AENA, pero yo creo que queda una cosa que nosotros como alaveses podemos hacer, y es conseguir que ese puesto de inspección fronteriza, ese punto de inspección fronteriza que está suspendido por la Administración Europea, pero que está suspendido, se abra. Y en esas horas nocturnas, el aeropuerto de carga de Foronda puede actuar con todas las competencias posibles. Hemos hablado de fomento, pero vamos a... tú siempre me han dicho que has rectificado una información que aparece en Internet. En Internet aparece que en su día a Herri Batasuna y siempre lo has estado desmintiendo o diciendo por lo menos que no es así la información que aparece en Internet. Y de hecho podemos decir que también está la sentencia al olvido que puede borrar todo rastro de lo que no interesa a una persona, que se sepa o que sí. Yo lo he ido desmintiendo siempre, excepto una vez, que no lo desmentí, que un periodista, un compañero vuestro, preguntó: ¿qué hace en Unidad Alavesa un político de Herri Batasuna, un sindicalista de UGT, un no sé qué, todos juntos? No he sido de Herri Batasuna, pues lo dejé pasar. Y a partir de aquel día tomó carta de naturaleza. Todo empezó con un infundio, claramente, en un medio de comunicación, que afirmó no solamente que había sido de Herri Batasuna, sino que había sido de la Junta, de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Eso salió publicado. Y claro, yo reaccioné inmediatamente, porque yo al principio reaccionaba siempre contra esto, porque me parecía que siendo mentira, ¿por qué vamos a dejar que cuele, no? Lo que pasa es que dejé de hacerlo en una ocasión y de aquello no me ha tenido más que problemas, porque por una vez que dejé de desmentirlo, pues ya se agarran. Es que no lo desmentir una vez más, no me importa desmentirlo. En primer lugar, porque Herri Batasuna no existía cuando yo empecé en política. Porque para vosotros los jóvenes parece que Herri Batasuna es una especie de losa, maldición que lleva de toda la vida, y no es así. O sea, nació en los muy finales de los 70, 80. Yo para entonces llevaba ya mucho recorrido. Sí es verdad que antes de fundarse Herri Batasuna, yo estaba en entorno siempre del ecologismo radical. El ecologismo radical, cuando no existía la llamada izquierda abertzale, íbamos por libre, comités antinucleares, por libre y con una vitalidad espectacular. Cuando se crea Herri Batasuna, intenta acumular y hacerse con todos esos movimientos populares. Y en ese momento es cuando yo me marcho del ecologismo, porque no quiero entrar en Herri Batasuna. Esto es así y está documentado,
Y lo otro, es decir, si yo estuve en el Río Batasuna, estuve en la Mesa Nacional, eso sí que estará documentado. Supongo que la policía tendrá que estar en listas electorales, digo yo, no sé, algo, en algún sitio estaré documentado. Bueno, pues esa documentación no existe. Sin embargo, la otra, la de estar en movimiento nuclear, eso está plenamente documentado. Y además, yo tuve la suerte de entonces vivir en Guipúzcoa y contar con unos compañeros de militancia en estos movimientos de reivindicación del territorio y de reivindicación de una economía no tan agresiva con el medio ambiente, fantásticos. O sea, verdaderamente una gente absolutamente admirable. Y yo no he estado nunca en el Batasuna, no llegué a entrar porque era imposible, o sea, no quise entrar cuando se creó, cuando yo militaba en estos movimientos. No existía Izquierda Abertzale, no existía Batasuna, por lo tanto no podía estar en ninguna de esas cosas, que yo milité en el entorno del ecologismo radical, en los comités antinucleares, en los grupos ecologistas de los años 70, fundamental en los años 70, en Guipúzcoa. Ahora que no estaba en el guión, sino que me ha venido ahora, la central nuclear de Garoña. Esto también ha dado que hablar, da que hablar, y tú como ex activista, ¿cuál es tu opinión que el gobierno central haya o va a prorrogar de Garoña? Bueno, yo aquí, mis antiguos compañeros ecologistas supongo que me pasarán por la piedra. Si el problema son los residuos, que creo que es algo que aceptamos todos, que el problema de los residuos nucleares es que no hay manera de deshacerse de ellos, entonces en Garoña el mal ya estaría hecho. Garoña ya es un elemento contaminante en el paisaje burgalés para los próximos miles de años. Entonces, ¿por qué queremos cerrarla? ¿Para qué queremos cerrarla? Mientras siga abierta, por lo menos seguirá produciendo electricidad y dando puestos de trabajo a toda la cuenca de los valles de Losa, Tobalina, Miranda de Ebro. En el momento en que la cerremos, pasa a convertirse en un problema. También puede dar puestos de trabajo en su disolución. Pero yo creo que si el mal está hecho, si hay residuos, si toda la central, todo el núcleo central del reactor está ya contaminado, ¿por qué vamos a cerrarlo si ya está el mal hecho? Dejémosla que funcione mientras sea segura. Lo que no acepto bajo ningún concepto es que compasen en la gresca nuclear, hemos leído muchas veces, es que el reactor de Garoña es igual que el reactor de Fukushima. Por lo tanto, lo que ha pasado en Fukushima es igual a lo que va a ser en Garoña. Garoña lleva 60 años abierta. En Fukushima había 6 reactores. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Garoña hay 1. Es verdad que el tipo es el mismo. Pero, hombre, no podemos comparar lo que pasó en Fukushima después de un terremoto y de un tsunami que inundó los 6 reactores de la central, que no hay manera de refrigerarlos, con lo que puede pasar en el páramo castellano, en una zona sumamente sólida respecto a los terremotos, históricamente sólida, y con un solo reactor. Yo creo que contra la central nuclear, contra la energía nuclear, hay maneras de posicionarse desde el sentido común. Por ejemplo, el problema de residuos es un problema que a mí me parece gravísimo. No hace falta engañar ni exagerar para que no sea un problema. Entonces yo no sé por qué tenemos que amedrentar a la población diciendo que en Garoña pues algo en Fukushima, siendo absolutamente mentira, falso. Y 6 reactores en la orilla del mar, en terreno volcánico y por lo tanto sísmico, con el riesgo además añadido de los tsunamis, con Garoña. Ahora, yo la dejaría hasta que ya el Consejo de Seguridad Nuclear, en donde hay personas muy solventes técnicamente, diga que eso es insostenible. Esa es mi posición personal y particular, que no es compartida ni por gente del PP ni por gente del otro lado. Por supuesto que no. Yo he dicho mi opinión personal. Yo, como subdelegado, haré lo que me gobierno. Y en educación, ¿esta legislatura se ha marcado o se va a recordar, por lo menos por parte de mucha gente, por la legislatura de los recortes? ¿Qué opinión tienes de estos recortes tanto en sanidad como en educación? Es que no son recortes, son adecuaciones del gasto. Por lo tanto, la diferencia ya semántica es importante. Cuando el gasto está disparado, cuando no hay dinero para seguir pagando, de alguna manera habrá que adecuar el gasto. Adecuar el gasto, por ejemplo, sin nadie. Adecuar el gasto a los ingresos es algo de puro sentido común y de pura gestión pública. Lo que pasa es que hay dos independientemente de la demagogia y demás, que eso también existe, ¿no? Pero hay dos posicionamientos en este momento en España que me parecen interesantísimos.
que es por un lado el liberalismo, que yo creo que tiene mucho componente social, pero liberalismo al fin del Partido Popular, frente a la socialdemocracia que representa al Partido Socialista. Para un socialdemócrata, la generación de empleo y la generación de riqueza, mientras que para un liberal la generación de riqueza tiene que ser hecha por medios privados. No hay liberalismo puro en España, porque incluso los más liberales admiten que el equilibrio, o sea, que el equilibrio social ha de mantenerse, es decir, no podemos dejar a la gente a sus propios recursos, porque entonces al que le vaya mal la vida, que se muera de asco, ¿no? Un extremo del liberalismo podría ser Estados Unidos. Eso en España es impensable. Hoy yo no creo que hay partido liberal en España que busque por todos los medios que el que te conserve y el que no tenga que ser liberal que pueda haber. Es un liberalismo respetuoso con las personas, es un liberalismo que admite el bienestar social como gestión y es un liberalismo que admite la sanidad como un derecho público absolutamente recogido en la Constitución. Lo que pasa es que luego entran ya los matices, es decir, si la sanidad es pública, sí, pero los recursos públicos no son suficientes para gestionarla. La sanidad pública ha de tener todos los servicios posibles que hay en el mercado de la sanidad. Si la sanidad pública no puede pagar, por eso yo le llamo adecuación del gasto. Lo que nunca podrá haber un recorte en lo que es básico, es decir, nunca podrá haber un recorte en decir, usted no puede ir a la sanidad pública, eso es lo que es inaceptable. Y eso es lo que yo llamaría recorte de derechos. Lo otro, lo que yo creo que se está haciendo es adecuación del gasto. Si nosotros recibimos 10, vamos a gastar como 10. Y para eso habrá servicios de la sanidad que son superfluos. Y en esa dinámica de definir qué es lo superfluo o qué es lo menos imprescindible, es donde debería situarse el debate. No es la demagogia. No es la demagogia de, es que todos son recortes. No es verdad, no todos son recortes. La sanidad pública sigue siendo estupenda. Lo que pasa es que hay sanidad pública que a lo mejor ha ido un paso más allá de lo que es el mínimo exigible. Es decir, todos tenemos derecho a una sanidad pública, todos tenemos derecho a tener nuestros médicos elegidos. Hay muchas cosas que la sanidad, si lo recortara, sí serían recortes. Pero que no se ha planteado. Lo que se ha planteado es adecuar el gasto. Por eso es importante el matiz semántico. Adecuar el gasto. Vamos a ir acabando. Antón, brevemente, ¿qué nota le pondrías en estos 2 años casi del gobierno de Mariano Rajoy? Casi 3 años. Ah, sí, 3 años, sí. Es que vamos para el cuarto año que viene. ¿Qué nota le pondrías? En cuanto a valor y osadía para tomar medidas, muy alta, sobresaliente. Es decir, creo que la entrada que hicieron en un país en quiebra y tomando medidas muy duras de adecuación del gasto, me pareció sumamente valiente. Política de gestos, de política comunicativa, de información a toda la ciudadanía de lo que nos venía encima, muy pobre. No más de un 4, o sea, creo que ahí suspendió, porque si de verdad iba a ser la cosa, y ellos lo sabían perfectamente, iba a ser muy dura, tenían que habernos avisado con un poco más de tiempo. Más que nada por saberlo, ¿no? Como decía la película aquella del pisito con Daniela Gadea y Fernando Fernández Gómez, le preguntaba ella a él, ¿somos pobres? Y decía él, sí, decía, no, si es por saberlo, bueno, por lo mismo. Sabiéndolo, quizá habría sido todo más, pongo un suspenso. Pero yo digo, en cuanto a valentía, en cuanto a reformas, en cuanto a adecuación del gasto, me parece que han un sobresaliente sin duda. Pues te vamos a emplazar para una próxima entrevista, porque se me han quedado varias preguntas en el tintero. Sobre Unidad Alavesa no hemos hablado nada, no hemos hablado sobre Podemos, sobre el bipartidismo. Te vamos a emplazar a una próxima entrevista, Antón. Su delegado de gobierno, Antón Sáenz de Santamaría, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, antes de finalizar, Ainara, donde a ver qué consejos nos da de belleza. Adelante, Ainara. Et plus fort encore, si nos voix, nos accords. Hola, ¿qué tal, Camerino? Estamos aquí en Mascaromas, en la calle Gorbea número 3, con Espumita 14, enseñando nuevos productos de cosmética natural y nuevos trucos. Creo que hoy nos tienes algo muy interesante que está muy de moda, como es el argán. Explícanos un poquito en qué formatos y qué nos traes. Bueno, vamos a ver, el aceite de argán, bueno, pues como aquí es muy conocido el aceite de oliva, en otras culturas tienen otro tipo de plantas, otro tipo de acceso a productos, y en la zona de Marruecos, cerca del Atlas, está el árbol del argán. Es un árbol milenario y allí las mujeres, claro, han utilizado lo que les da el medio
para hacerse sus productos de belleza y estar guapas, porque creo que eso es algo que nos gusta en cualquier rincón del mundo. Entonces, es un aceite extremadamente nutritivo. Se utiliza muchísimo también para una cosa que me encanta. La gente casi siempre conoce sus usos en piel, pero muy poco en cabello. Los cabellos como el tuyo y el mío, que normalmente son bastante lacios, son fáciles de peinar, bueno, pues lo tenemos más o menos fácil. Pero sí que es verdad que cabellos mucho más encrespados, que la punta tiende a abrirse, incluso los que son muy, muy rizados, pero que no les gusta llevar ese peinado así tan voluminoso, un truco fabuloso es impregnarse antes el pelo con el aceite de argán y luego lavarlo. Notará muchísima mayor flexibilidad en el pelo, no se rompe con tanta facilidad, se desenreda estupendamente y el rizo queda muchísimo más bonito. Y eso es con aceite puro, directamente. Aceite puro. Aquí tienes aceite puro de argán. Otra cosa, ¿sabéis también para qué se puede utilizar? Ya sabéis que a mí me encanta, me chifla que las cosas que tengo en mi baño y que yo utilizo sirvan para muchas pequeñas cositas. Bueno, muchas personas tienden a que las uñas se les hagan capas y suele ser bastante molesto porque al final se astilla y demás. Una gota de aceite de argán a las noches en todo lo que es la uña y la cutícula y os aseguro que en poquito tiempo vais a ver una gran diferencia en las uñas, en vuestro cabello y en la piel. Veo que este formato son 50 mililitros. Me imagino que esto dará para muchísimas veces, te durará tiempo, ¿no? Sí, los aceites tienen otra consistencia que lo que son las cremas, que una crema tiene una base acuosa. Todas las cremas tienen una base acuosa, aparte de una fase oleosa. Esto es aceite, con lo cual una gota aguanta muchísimo. Mi Aita tiene problemas graves de piel, como sabes. Entonces, bueno, le he preparado el aceite de argán simplemente con un gotero para que le sea de más fácil aplicación y te garantizo que con 4 gotas le cubre perfectamente todo lo que es cara y no nos olvidemos nunca del cuello y el escote, que son las zonas más expuestas a los rayos solares. Perfecto, 4 gotas es suficiente. Y veo también que aparte de aceite puro tenemos otro producto que es un desmaquillante que también contiene el aceite de argán. Sí, el aceite de argán a mí me gusta muchísimo más que el aceite de rosa mosqueta. Ojo, son aceites muy buenos, pero el aceite de rosa mosqueta es bastante más frágil a la hora de trabajar y suele tener fotosensibilidad, con lo cual hay que tener mucho cuidado al utilizarlo. Entonces, a mí un producto que también me encanta es el desmaquillante de argán. Tiene muy poquitos ingredientes, porque tiene solamente un hidróxido de calcio, tiene un aceite de oliva, tiene aceite de argán, como hemos dicho, un poquitín de cera de abejas, que también nos da una untuosidad, una mayor sedosidad a lo que son las cremas, y uno de mis aceites esenciales favoritos, que es el aceite de geranio. Entonces, sé que ya lo has olido, pero huele, hay una mezcla, me huele a argán, pero también me huele a alguna flor, alguna planta. El geranio. Es riquísimo. Es muy agradable, ¿no? Sí, en piel es terriblemente agradable y además es también muy calmante. Intento que todos los productos tengan un componente calmante, porque considero que ya el estrés del día a día, la polución, el estar todo el día fuera de casa sin ir a comer, la piel necesita desintoxicarse y necesita una limpieza, un acondicionado y un descanso. Además estoy viendo que te queda súper hidratada la piel y es una maravilla como todos tus productos. La verdad que es una gozada venir aquí a Más que Aromas y encontrarte con productos como los de Espumita 14, en este caso el desmaquillante argán, pero nos podemos encontrar muchísimos productos, que sea un precio asequible y
que esté al alcance de cualquiera y que además den estos resultados. Muchas gracias, Espumita, un día más por ofrecernos y explicarnos toda la gama de productos. Muchísimas gracias y volveremos con más cositas. Gracias, Camerino. Hasta la próxima. Et plus fort encore si nos voix nous a... Bien, pues muchísimas gracias, Ainara. Nos quedamos con Antón Sáenz de Santa María ahora tomándonos un cafecito aquí en Camerino, en la calle San Prudencio número 26. Le voy a agradecer nuevamente su presencia aquí, que sabemos que es un hombre bastante ocupado por el cargo que tiene. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y la semana que viene volvemos aquí con un nuevo invitado o invitado. Vitoria, a todos ustedes muy buenas tardes, Arratsaldeon.